Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Bienvenidos, queridos radio oyentes de Radio Universal, a este boletín informativo correspondiente al 12 de marzo de 1936 y comenzamos, como siempre, por delimitar nuestra línea editorial. Los héroes que lograron terminar en uso legítimo de la violencia que tiene el Estado con la revolución socialista que produjo miles de muertos y heridos en Asturias en octubre de 1934 van a la cárcel por cumplir las órdenes del gobierno. Los asesinos e incendiarios, mientras tanto, salen de la cárcel como héroes. ¿Cuánto tardaremos en ver al general Franco y al heroico teniente coronel Yagüe entrar en prisión? Ya se ha producido la vuelta de la tortilla. Y vamos a comenzar la información nacional con una noticia de alcance que nos avisan desde redacción que se acaba de producir. Gracias, Paco, en estos mismos momentos. Atención, queridos radioyentes, el general López Ochoa ingresó esta madrugada en la prisión militar de Guadalajara. También ha sido encarcelado el capitán de la Guardia Civil, don Nilo Tello, en virtud de órdenes emanadas de la Sala Sexta del Tribunal Supremo de Justicia. Esta madrugada ingresaron en prisiones militares de Guadalajara el general señor López Ochoa y el capitán de la Guardia Civil, don Nilo Tello, ambos procesados como responsables de la represión de la sublevación armada de los socialistas en Asturias en el año 1934. Como decíamos en nuestro editorial, la tortilla acaba de dar la vuelta. El fiscal del sumario dictaminó que al general López Ochoa no le era aplicable la amnistía que se ha concedido a los revolucionarios de 1934 para que salga de la cárcel. Los afiliados a la CNT no quieren tratar los casos de readmisión con las comisiones arbitrales, sino con los patronos directamente, al estar estas controladas por su acérrimo enemigo, que es la UGT. Presidencia del Gobierno ha firmado 2 decretos. Uno nombrando alto comisario de España en Marruecos a don Juan Molés y otro nombrando gobernador de Cádiz a don Mariano Zapico. Y ahora interrumpimos un momento este boletín informativo de Radio Universal para darles una noticia de publicidad. Conservas Rivas, sardinas, anchoas, atún, salmón, berberechos, calamares. Productos pescados en la mejor época del año. Las frescas conservas Rivas son inconfundibles por su sabor. En aceite, limón, trufadas. Pruébelas, siempre exquisitas. Sabor de mar. Cupón para el recetario gratis. Volvemos a la información nacional en Radio Universal después de la publicidad. El gobernador de Santander ha multado con 5.000 pesetas a la propietaria de un hotel y con 2.000 a cada uno de los fascistas que allí se reunieron con motivo de haberse celebrado en este hotel varias reuniones clandestinas. La última fue el domingo y se detuvo a 4 fascistas en el interior del hotel y a otros 9 en los alrededores. Todos ellos han sido multados con 2.000 pesetas. La policía navarra practica cacheos y registros muy minuciosos que han durado 2 horas y media en el local del Centro Tradicionalista de Pamplona y realizaron esta labor un comisario de policía y 20 agentes, pero el resultado ha sido negativo. Con motivo de este registro se produjo un pequeño revuelo en el mismo, pidiendo a la policía que esta operación la realicen también en la Casa del Pueblo. Y antes de comenzar con nuestro repaso a la actualidad internacional, vamos nuevamente a una noticia de publicidad. Retenga en su boca el encanto de la juventud con la crema dental Listerine. Cuide su boca, cuide su salud. Crema dental Listerine. Y en el campo internacional, como les decía, tenemos que destacar, atención, que Renania ha sido ocupada por tropas alemanas. Los soldados del Tercer Reich han establecido ya definitivamente sus cuarteles en todas las localidades de la zona del Rin.
Las tropas, precedidas de sus músicas y estandartes, han hecho su entrada en medio de las aclamaciones de la multitud. Los cardenales franceses han declarado hoy en París contra la guerra, haciendo un llamamiento a la paz en Europa. Los católicos mexicanos se apoderan de las iglesias de Campeche, cerradas al culto desde hace tiempo por el gobierno. La tensión entre el gobierno masónico y anticlerical y los católicos mexicanos, a los que se persigue y prohíbe su culto católico, crece imparablemente cada día. Y en el campo de la actualidad hay que reseñar que en Bilbao se va a rotular una calle con el nombre de Francisco Macià, acto al que están invitados, además de las autoridades catalanas, los familiares de Francesc Macià, de Francisco Macià. Y vuelven los temporales de lluvia, crece el Guadalquivir y se inundan barriadas enteras de la capital hispalense, de Sevilla. Y en cuanto a toros y deportes, nos pasan de redacción la última hora. La final del campeonato femenino, Athletic 2, Real Madrid 0. Se ha cerrado a favor del equipo del Metropolitano. El balompié femenino tiene cada día más adeptos en España. ¿Por qué será? Y nos vamos a despedir, como hacemos siempre, bueno, pues con una melodía musical de nuestra selección, que también, como siempre, esperamos que sea de su agrado. Aprende de mí, no seas jabalí, búscate un enchufe, eso habrá. Aquí estamos, nuevamente en el siglo XXI, procedentes del 12 de marzo de 1936. Bueno, pues ahora estamos en 2019 y estamos con mi queridísimo Luis Togores. Muy buenas, historiador, escritor, autor de obras imprescindibles, no me cansaré de repetirlo, para entender la historia de España. ¿Qué tal estás, Luis? Pues bien, otra vez aquí. Bueno, y las que te rondaré. Espero que no sean muchas. Iba a decir Moreno, pero no. Ya, evidentemente Moreno ya no. Bueno, Luis, vamos a comenzar. ¿Cuál fue la terrible actuación del general López Ochoa en la victoria de las fuerzas gubernamentales republicanas sobre los revolucionarios en 1934? Bueno, López Ochoa, sabes que era el máximo responsable, en cierta forma, del ejército. Y él, sobre la revuelta de Asturias, hubo, digamos, tres columnas que fueron. Una muy pequeña que avanzó desde Burgos, una muy importante que mandaba López Ochoa, que era el general de mayor graduación, y luego una que vino desde África, que es la que manda Yagüe, que son regulares y legionarios. Evidentemente, aquello era la guerra, es decir, era una revolución. No nos olvidemos que los mineros eran gente fogueada, sí. Que además se hacen con las armas de los arsenales de Trubia, de Oviedo, etcétera, es decir, que era un pequeño ejército, digamos un poco de Pancho Villa, pero ejército y bien armado. Entonces los combates duraron varias semanas y fueron verdaderamente sangrientos, hay un montón de muertos. Y digamos el máximo responsable, digamos, es López Ochoa, porque era el general que mandaba las operaciones. Y luego, digamos, el que mandaba realmente los combates a pie de tierra, digamos, en la vanguardia, era Yagüe, que entonces era teniente coronel, y que Franco, que estaba en el Estado Mayor Central, estaba en Madrid, lo había sacado de San Leonardo, lo había llevado a Asturias, curiosamente desde Burgo, en un autogiro, tiene narices, y lo había dejado delante de las tropas de la Legión. Y es el que, digamos, son López Ochoa, general en jefe de las operaciones, Yagüe, digamos, teniente coronel de las unidades más fogueadas. Entonces se le procesa por ser el responsable de haber cumplido las órdenes del gobierno. Las órdenes del gobierno de la República. El gobierno legítimo. El gobierno legítimo de la República de sofocar aquel levantamiento. Exactamente. Y es procesado por eso, por cumplir las órdenes. Es procesado y metido en la cárcel. Además, después de metido en la cárcel, perdiendo todo, él sigue en la cárcel hasta que empieza la guerra. Y cuando empieza la guerra, es sacado de la cárcel porque está enfermo, metido en el hospital, es arrancado de la cárcel por las milicias rojas, llevado al Cerro del Almodóvar, que es un montecito que hay pues yendo a la carretera de Valencia, enfrente justo de la urbanización de Santa Eugenia, y allí le cortan la cabeza, la ponen en una pica y lo pasean por Madrid. Como en la Revolución Francesa. Sí, exactamente. Además, con una cosa, López Ochoa no era un hombre de derechas, era masón y era un hombre republicano, es decir, que no era un revolucionario como Yagüe, que era falangista, o un monárquico como Vigón, sino que era un hombre más bien escorado a la izquierda. Pues se le cortó la cabeza y se paseó en una pica por Madrid al más puro estilo. Entonces, Luis Togores, el papel de Franco fue dirigir desde Madrid y el de Yagüe capitanear, por así decirlo,
bueno, pues el cuerpo principal de la Fuerza Armada, que el gobierno de la República legítimamente envía a Asturias a sofocar. Franco se mete en el ministerio y dirige desde Madrid las operaciones, digamos, es como el gran coordinador de Estado Mayor. Y él es el que elige a Ayagüe, que entonces es solo teniente coronel, para que mande, digamos, en vanguardia, porque es digamos, el táctico que mande las unidades de legión irregulares. Yo señalaría que se intentó procesar a todos. Curiosamente... ¿A Franco y a Ayagüe también? Sí, a Franco al final no, de hecho acaba desterrado, digamos, en un destierro dorado de Canarias, pero se le aparta porque realmente él es el que manda las operaciones en Madrid, por tanto no se responsabiliza. Pero se responsabiliza a López Ochoa, a algún oficial de la Guardia Civil, como Nilo Tello, que es metido en la cárcel, y a Ayagüe se le intenta procesar. Y, bueno, al final es muy complicado, hay una campaña de opinión pública a favor de Ayagüe y tal, y a Ayagüe lo que pasa es que no se le procesa, pero se queda de teniente coronel y al final se le quitan de en medio, con gran error, enviándole a mandar la legión a África, donde tendrá un papel determinante en el 18 error de la República, del 18 de julio. Pero lo intentan también meter en la cárcel. Pero hay algo muy curioso. Ayagüe y López Ochoa tienen una pelea porque López Ochoa no quiere que la represión sea brutal, mientras que Ayagüe es de los que cree que la represión tiene que ser dura. Y de hecho, la relación entre López Ochoa y Ayagüe es muy mala. De hecho, no se cuenta que en un momento determinado Ayagüe la amenaza con la pistola y tal. Curiosamente, Ayagüe al final, como es teniente coronel, no le caen responsabilidades, y López Ochoa, que era, digamos, el blando, es el que acaba en la cárcel y acaba siendo degollado. Es curioso, ¿no? Y Ayagüe, que es el de la línea dura... Se convierte en pieza fundamental del 18 de julio. Luis Togores, en 1936 Hitler volvió a presentarse con los nazis para regir el futuro de Alemania. Pero ¿no era una dictadura desde que llegó al poder en el 33? Sí, pero vuelve a haber unas elecciones. Curiosamente, es verdad que él ha cambiado el marco jurídico, pero vuelve a haber unas elecciones que sabe que va a ganar, digamos, por goleada. De hecho, yo creo que si los datos de la memoria no me fallan, prácticamente el 90% del censo electoral votó a favor de Hitler. Es verdad que él es un momento que está, digamos, el nacionalismo alemán lo está canalizando con muchísima fuerza. De hecho, toda la campaña de Renania, de remilitarización de Renania, etcétera, está dentro de esa campaña electoral y de los discursos de Goebbels, de los discursos de Hitler, para recuperar, digamos, el honor alemán que tienen mancillado. Claro, imaginémonos que que tenemos un conflicto, con los ingleses y toda la zona de Cádiz y toda la zona de Algeciras y tal la ocupan los ingleses y lo tienen 20 años ocupado. Entonces eso era una cosa de que los antiguos excombatientes de la Primera Guerra Mundial lo tenían muy fresco, y entonces eso hace que Hitler, en la nueva campaña electoral, con el nuevo sistema electoral, que es cierto que lo ha modificado, Hitler ya sea prácticamente el gran dictador que va a tener poderes absolutos y que entonces va a ir acentuando hacia el Estado totalitario en Alemania. Volvemos a España, al territorio nacional. En Bilbao, Luis Togores, se puso una calle a nombre de Francisco Macià o Francesc Macià, por decirlo en catalán. ¿Quién era este personaje, el coronel Macià, para tener una calle en Vascongadas, que no tiene nada que ver con el presidente de la infausta memoria Francisco Macià, o sí? Bueno, Macià es el primer líder del independentismo catalán y fundador de Ezquerra. Él gobierna la Generalitat durante prácticamente un año, del 32 al 33, muere y le sustituye Companys. Y entonces el nacionalismo vasco, en ese quid pro quo entre vascos y catalanes, pues deciden ponerle una calle en el País Vasco al padre del independentismo catalán, porque realmente siempre hablamos de Companys, pero realmente, curiosamente, es un militar que es Macià, ¿no? Y entonces se le pone esa calle. Pero en eso, aclaro una cosa, Luis, porque el fosilizado nacionalismo vasco sí evolucionó, porque el fundador, Sabino Arana, les negaba a los catalanes el derecho a la autodeterminación, el derecho a separarse de España, porque decía que los catalanes, vosotros sí sois hijos de Roma, nosotros no. Entonces, ya en la Segunda República aceptan... Sí, pero al final ya sabes que hay los tres, lo que llaman nacionalidades históricas, que no sé dónde viene la historia, pero bueno, gallegos, vascos y catalanes, y ahí ya, curiosamente, en todos son gobiernos burgueses, no tienen nada que ver con el Frente Popular de izquierdas de Largo Caballero, porque esos son, curiosamente,
de extrema izquierda en este momento, pero son nacionalistas españoles. Sin embargo, son las burguesías gallegas, vascas y catalanas, católicas en muchos casos y derechoides a su estilo, los que están intentando hacer el separatismo, digamos, separar las 3 regiones de España, mientras que el PSOE, curiosamente, aunque parezca que no, todavía en ese momento es furibundamente españolista. Pues nos tenemos que ir, Luis, pero no te vas a escapar porque vas a volver. ¿Eh? Vas a volver al Noticiario 1936, al igual que nosotros, que volveremos mañana. Hasta entonces, queridos amigos, muchísimas gracias por su atención y ya saben, mañana nuevamente Noticiario 1936. Adiós, amigos, gracias.